Hola, buenos días, bien, buenos días de lunes 20 de julio del 2020, estamos en la semana 17 de OVE, qué gusto estar aquí conectado contigo en un tema muy peculiar que nos pediste que no estará disponible para todos en YouTube, sino nada más para ti, doctor. Es un tema entre amigos, entre amigas de justamente que Auvernia te quiso con un servidor atraer y traer para ayudarte con un tema de cómo fijar mi precio. Yo, médico, recordemos que Auvernia y su red de distribuidores autorizados, estamos conectados permanentemente contigo todas las semanas, 3 webinars esta semana y siempre disponible para ti, caliana.com.mx, que es una muy buena opción para ti y tus pacientes. Si no sabes todavía de Caliana, pregunta a tu distribuidor autorizado para beneficiar de esa plataforma de e-commerce con código de médico, una innovación más de Grupo Auvernia y nuestra red de socios y distribuidores autorizados. Empezamos ahorita con la agenda del día de hoy, donde les daré con muchísimo gusto parte del conocimiento que adquirimos como Grupo Auvernia y de los pensamientos de abordaje mercadológico y de mercado de cómo fijar mi precio como doctor. Nos veremos el día de mañana a las 7 p.m. con la doctora Paola Castañeda, dermatóloga, para una novedad de fotoprotección ecológica o justamente cómo puede un fotoprotector tener justamente bondades de cuidar la fauna y la flor de nuestros bellos litorales y de sus ocupantes, habitantes, siendo corales o animales. Así que no te lo pierdes mañana por parte de SBR, martes 21 de julio a las 7 p.m. Y tendremos el día jueves con el doctor Javier Balmori, un médico especialista y gran ponente de hilos, y nos lo pediste, pero hilos de sustentación corporal. Estaremos el día jueves 23 de julio a la 1 de la tarde conectados. Como siempre, buscas y encuentras tus recetas de cocina, gran regalo de Sweet Madness para tu alma y para tu panza. Regocijarnos siempre, todo disponible en el canal de YouTube, con restricciones cada día más para que sea nada más información para médicos. Te mostramos los reconocimientos de los diplomas, te mostramos cómo encontrar en YouTube nuestras pláticas en el canal de Auvernia Oficial, siempre disponible unas horas después, así como en la liga que te hacemos llegar. Y también, como lo estás viendo aquí en nuestra pantalla, no dejes de pedir tu capacitación SBR Filorga personalizada para ti y para tu gente a partir de cuando tú gustes, con Lisbeth Romero Bayo, nuestra gerente de capacitación Auvernia. Ahí viene su teléfono, si no lo pides directamente a nosotros o a la red de distribuidores autorizados y te ayudamos con eso. Sin más esperar, quiero presentarles el tema del día de hoy, Auvernia Oficial, como siempre, en Facebook, Instagram y YouTube. Y en calidad de presidente de Auvernia, es un enorme gusto compartir contigo esa información de cómo fijar mi precio. Entonces, gracias por bajar la presentación. Ahorita voy a poner la mía. Muchas gracias, equipo. Arrancamos aquí el día de hoy con ese tema que nos pediste de cómo fijar mi precio. Y aquí estamos empezando. Siempre hemos reflexionado desde que estamos en ese negocio con ustedes, desde hace más de 20 años, 10 como Auvernia, la noción de precio. Pero antes quisiera recordar que el precio no es como en Las Vegas, no es un elemento intangible, no es un elemento solamente mágico, no es un número, no es solamente un valor puesto para un trabajo. El precio, si recordamos la definición, primero es un nombre masculino, aunque creo que la mujer sabe mejor cómo mujer fijar precios, tiene ese sentido desde el cerebro de tener y entender mejor la dimensión de lo que es un precio, porque de forma más tangible le pone la mujer, la loba, la defensa del hogar, un precio a las cosas. En el mercado es muy común que una mujer sea mejor negociadora y tenga el valor de las cosas mayormente que su pareja hombre. Y eso es de todos los países y de todas las especies de los mamíferos. Si recordamos que es la cantidad de dinero en su primera acepción que te permite adquirir un bien o un servicio,
Pero también, si nos referimos a la segunda acepción de la Real Academia Española, es el perjuicio, es el esfuerzo o el sacrificio que es necesario para conseguir una cosa. Así que la famosa labor laboris del latino implica un esfuerzo, implica un costo, implica algo que no sea gratis. Así que, antes que nada, el precio, tan subjetivo como puede ser, a todos y a todas nos ata hacia un esfuerzo. Si regresamos aquí atrás del precio está el dinero. Tiene tres dimensiones el dinero. El dinero, según su cosmogonía mágica, tiene una dimensión donde, pues, ata a partes de nuestro cerebro que desde la parte límbica, desde la parte reptiliana, nos devuelve al animal que está en nosotros. Refírense a otros cursos de Auvernia y verán de lo que estamos hablando. Pero también el dinero depende del contexto sociocultural. Hay culturas educativas donde el dinero es parte de su cultura, como por ejemplo los anglosajones, los protestantes, toda la cuestión de los anglicanos, son culturas orientadas a través de la espiritualidad, pero también del valor del dinero. México, para hablar del tema que es el día de hoy, es muy, muy peculiar, porque México depende de su herencia. Y si recordamos que desde la era prehispánica vivíamos del trueque sin dinero, que el dinero apareció paulatinamente con la conquista, en la realidad sincrética postcolonial, México empezó a manejar, obviamente, esas monedas, estampas de oro y después todas las primeras monedas y billetes, pero también la dimensión judío-cristiana. Profundamente está arraigado en nuestro sincretismo también encima una realidad judío-cristiana omnipresente. De dinero hay mucho, hay poco, lo hablamos sin mencionarlo, es presente sin existir. Es una dimensión callada, es una dimensión de pecado, incluso a veces hablar de dinero. El precio se tiene que fijar en base al valor. Creemos que para un servicio como el que tú prestas como doctora, como doctor, el precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes. Nos describe Warren Buffett, uno de los más grandes ex gurús, porque cada década tienes un nuevo gurú de los 90s. ¿Cuáles son sus características del precio? El precio depende de la oferta y de la demanda, claramente. Es cuantificable. 10, 100, 1 millón, 1000 millones, y suele ser muy volátil. El precio tiene esa dimensión de volatilidad. En cuanto al valor, se refiere al beneficio o la utilidad que yo puedo obtener de ese bien o de ese servicio. Tenemos características diferentes. No depende de la oferta ni de la demanda. Hay valor en cosas que no son de mercado. Le das valor a sentimientos, le das valor a momentos que no están cotizados en la bolsa. Es cuantificable, pero de forma subjetiva. Yo le doy valor a un objeto, a una persona, a un momento que no le da valor a mi vecino, mi primo, alguien de otra cultura, o hasta un propio hermano o hermana, hijo o hija, y suele ser poco volátil el valor. Realmente el valor no varía. Si algo tiene mucho valor para ti, no pierde su valor, no sube su valor de una forma abrupta. Regresando a dos grandes principios de precios, hay un abordaje que llamamos top-down, de arriba hacia abajo, y otro abordaje que es de abajo hacia arriba. Yo puedo fijar mi precio en base a mi costo, lo veremos en un momento más. Si me cuesta algo tanto, lucro, pago mis gastos y de ahí fijo un precio. O el mercado me da un panorama, un estándar sobre el cual yo me voy guiando para fijar mi precio. Realmente, normalmente la gente fija su precio en base a las dos cosas. En base a un análisis de que me es rentable, partiendo de mi gasto, de mi costo, pero también de que el mercado está dispuesto a pagarlo. Si no, tengo un desfase que debe de ajustar automáticamente según la ley de Adam Smith, el economista, y de otros teóricos de la economía. Los precios se van ajustando de forma libre, arbitrario,
hablando obviamente de economías abiertas, no monopolísticas y no dictatoriales. En principios económicos, para mencionarlos justamente, los tres grandes regidores del precio son la oferta, la demanda, lo vimos, el mercado y la competencia. No hay duda. Yo, en base a si hay mucha gente que hace dermatología, que hace medicina antiedad o que opera, pues donde hay muchos doctores, hay una gran oferta. Y si hay una demanda pobre, pues los precios van bajando, lo veremos. El mercado fija también una realidad, qué tanto le doy valor y qué tanto le doy precio al bienestar, a la salud, a la belleza. Y sabemos muy bien que estamos en un mercado bastante demandado. Y la competencia, qué tanto compiten. Y no compiten nada más contra mí, otro médico, compiten también unos sustitutos y lo vamos a ir viendo juntos. Mi realidad como médico, ¿cuál es? Si bien viendo un servicio de salud, porque para eso estudié el arte de trabajar y de diagnosticar y recomendar un tratamiento a través de la prescripción, eso es con un pago de mediante retribución económica. Pero también tengo competencia, como lo vimos, y lo vamos a descubrir en un momento más, de gente que no son médicos, que sencillamente le dan un consejo, que sencillamente le recomiendan desde alguien de tu pueblo, alguien de tu familia, tú mismo, la autoprescripción, son también sustitutos que vienen a competir de alguna forma con mi precio y mi valor. ¿En qué momento también, recordando el juramento de Hipócrates, recordando mi realidad de que un doctor no es cualquier bien, cualquier servicio, el servicio de salud encomienda un juramento, encomienda una profesión que es muchas veces tu vocación, la cual no se monetiza sencillamente. Entonces, ¿en qué momento mi paciente se vuelve a la par un cliente? No olvides y no olvidemos la ética ante que todo. Entonces, si checo quién aparentemente compite contra mí, por ejemplo, en ese eje donde arriba vemos que es un eje de salud, abajo veo que es un eje de belleza, porque tú trabajas en ese eje saludable o de belleza, bienestar, pero también hay un eje de placer, de hedonismo, y un eje de racional, la emoción y la razón, que es la ciencia, que es la medicina basada en evidencia. Si yo médico me ubico, obviamente, porque soy el más extremo de ese cuadrante de salud y ciencia, también no olvido que existen health coach cada día más, gente que llega a decir, yo te doy consejos de salud, de cómo vivir saludable. Y no forzosamente es alguien como tú que estudió una carrera de medicina. También está la dermoconsejera de la farmacia, una chica entrenada para fines de laboratorios que como empresas nosotros, pues se van educando a hablar de las bondades de sus productos. El propio farmacéutico, si bien en la realidad mexicana a veces no suele ser el farmacéutico de otros rumbos, pues el farmacéutico tiene un poder de prescripción. En Europa el farmacéutico está totalmente permitido por la ley emitir una prescripción de productos controlados. El influencer, no olvidemos las redes, cada día más es alguien que es capaz de darte, a través de una difusión masiva, a tus pacientes o a ti misma o a ti mismo doctor, unos consejos que también tienen que ver con la salud. El periodista, los medios, no nada más los medios digitales, los medios impresos, la televisión, los impresos, los periódicos, la radio, son fuentes obviamente de información y compiten. Lo que se dice en la radio, el paciente tiende a creerlo o no, y estamos viendo tendencias ahí. El spa, pero también el estilista. Toda esa suma de gente que están en el eje más hedonista del placer y de la belleza son también gente que van migrando, si lo vemos bien, hasta la parte de la salud y de la ciencia. El spa trata de darte mini protocolos más medicalizados, el spa utiliza tratamientos corporales. Entonces, en ese momento empieza mi competencia a ser difusa. Hay una sola realidad. Mi entorno competitivo real se aparenta más a la selva. Porque si bien esa dimensión del doctor de la bata era muy clara antes, hoy existen competidores que son a veces
sustitutos, pero no dejan de estar ahí. Lo puedes llamar intrusionista, lo puedes llamar no médico. Podemos con cierta arrogancia a veces en servicios de salud despreciar a esos sustitutos. Hay dos realidades. Uno, existen, y dos, hay demanda para sus servicios. Entonces es importante que nos diferenciemos para fijar el precio en base a nuestro valor y aportar algo que ellos no saben, no pueden, y normalmente viene del conocimiento. Si regresamos al concepto básico de mi costo versus el precio, recordando los cursos de finanzas, si parto del ingreso, que es lo que ingreso, y voy bajando mis gastos directos, mis gastos indirectos, llego a lo que se llama utilidad bruta, lo verán en los cursos de finanzas en nuestro canal de YouTube, menos impuestos me da una utilidad neta. Eso es mi costo versus mi precio. Pero hablando de márgenes, ¿con qué márgenes voy a operar yo siendo un proveedor de servicios de salud que en la facultad seguramente no te ha enseñado, no te han mostrado cuánto vales en dinero, cuánto vales en valor? Así que unas referencias para que sepas rápidamente. Refiriéndonos a la lámina anterior, pues el sector automotriz, por ejemplo, se mueve entre márgenes brutos de entre el 8 y el 12%. Márgenes netos hasta del 6-7%. Si es un mercado de volumen, no de margen. Hay que vender muchos coches para una constructora, para una armadora de coches para ser rentables. En retail, que son esas tiendas de autoservicios, por ejemplo, y departamentales, estamos entre el 15 al 18%. Son márgenes de doble dígitos bastante razonables. En consumo, que son otra vez negocio de los supermercados, de la comida. Y obviamente con sus diferencias, lo veremos, estamos entre el 6 y el 10%. Y el mercado de lujo, por ejemplo, el cual nos gusta obviamente a todos, esas marcas que conocemos, se mueve entre 30, 40 hasta 50% de márgenes brutos. Estamos hablando de que hay entre un coche y una bolsa Louis Vuitton una diferencia de 6, 8 veces más rentable un sector que el otro. No por nada, varias empresas tratan de adquirir marcas de lujo y esas marcas tienen un valor de compra mucho mayor, no más para ti el cliente, para ti el consumidor, pero también para quien quiere adquirir ese negocio. Y si recuerdo que tu sector salud depende finalmente del paciente, depende de qué clase, porque puedes ofrecer un servicio de salud comunitario sin costo, hasta un servicio muy privado en una clínica especializada, personalizada, que incluye unos diagnósticos muy avanzados, unas pruebas muy caras, y ahí vas viendo que hay un costo de consulta desde 10 pesos hasta centenas de miles de pesos de tratamientos. Entonces, siempre saber que tú ofreces un servicio de medicina especializada y obviamente tu costo y tu precio tiene que ser arriba de un médico general. También que la salud tiene un costo y un precio, pero también la estética te saca de la salud y te lleva al mundo irracional, al mundo emocional que hemos visto en los cursos de neuroventas. Así que se aparenta más la estética a una bolsa Louis Vuitton que a un coche automotriz. ¿Cómo fijo mi tarifario de mi práctica? Cuando egresaste o cuando vas a egresar, para los residentes que saludo con mucho gusto, pues tienes esa encomienda de que tienes 3 cosas básicamente que vas a hacer. Vas a dar consulta, es un servicio. Vas a hacer procedimientos y o cirugías, es también un servicio. Y también lo hemos visto en el bloque de la venta de productos, de tratamientos en casa, vas a manejar una farmacia, un botiquín, y ahí sí es un producto. No se juega con el precio en esos 3 renglones de la misma forma. Si abordamos la consulta, por ejemplo, ahí te va un pivoto de Gauss. La consulta, el precio puede ser de 10 pesos a 3,000 pesos. Hay médicos hoy que van por pacientes de volúmenes y es muy válido. No hay crítica de quién cobre más o quién cobre menos. Aquí en ese pivoto de Gauss sabemos que en promedio una consulta de especialista a lo largo y ancho del país va a oscilar entre 500 y 1,200 pesos. Tienes gente que cobra más, tienes gente que cobra menos,
pero los dos cuartiles centrales son entre 500 y 1200, según nuestros análisis. Pero regresando a un curso anterior, si la consulta de tu total ingreso, de tu ingreso total, representa menos del 10% de tus ingresos, porque entre procedimientos, cirugías y venta de productos vimos que podías llegar a facturar entre el 50 de procedimientos, el 30 de farmacias, y la consulta se vuelve entre el 10 o el 20% de mi ingreso, hay un momento dado donde te tendrás que preguntar si se cobra o no. Eso es una decisión tuya, no por escatimar, sino por englobar la parte consultoría de la consulta dentro de un tratamiento, dentro de un seguimiento, dentro de un acuerdo con tu paciente. En cuanto a procedimientos y cirugías, podrías decir, lo evalúo mi precio en base al tiempo, al riesgo implícito, a las visitas en piso, si es una cirugía, o al riesgo de la embolia, si es una liposucción. Lo cobro en base a mi código postal, a donde fueras, haz lo que vieras. Lo cobro en base a mis habilidades, si salí de una escuela, si salí de un fellowship, si fui y aprendí una cirugía de Mohs, o si supe de un aparato en España, si hice un diplomado adicional a mis estudios, si roté con un máster. ¿Cuánto vale eso? ¿Y qué tal de tu reputación? ¿Cuánto vale mi reputación como doctor? Eso que es el conjunto de valores que se van poniendo atrás de lo que se llama reputación. Mi experiencia, mis años o mi tiempo. Se sabe en México que un médico como tú, que egresó de una escuela pública o de una escuela privada, pero que tiene alto volumen de pacientes, suele ver en su residencia y después en la subespecialidad o especialidad la misma cantidad de pacientes que un médico americano después de 10 años de haber egresado. ¿Qué tal? Es decir, que tu experiencia como un coche no depende de la edad, depende del número de kilómetros recorridos, como el taxista que tiene 1.000.000 de kilómetros en su Mercedes en París, no es lo mismo que tú tener 30.000 kilómetros por año para ir de vacaciones a tu trabajo y nada más. El que se dedica a operar un coche, pues no va a tener el mismo kilometraje que alguien que lo usa nada más para trasladarse. ¿Y qué tal de tus instalaciones, del hospital, de la clínica? ¿Eso va a influir en tu precio? Seguramente. Así que la suma de todo eso tiene algo con el cual te dé la tranquilidad de que vives bien con eso. Siempre sin culpa ni remordimiento de decir esto. En cuanto a procedimientos, quería enseñarte algo. Aquí en procedimientos tenemos una realidad. La recomendación nuestra es de partir del costo. Independientemente que hay un mercado y un precio de mercado, partes de tu costo, porque no es lo mismo fijar un precio y después usar X número de jeringas que de partir del producto y llegar después al famoso factor multiplicador. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí en ese ejemplo, si ves que si tienes una toxina que te cuesta el vial 5,000 pesos a ti, que te alcanza el número de pacientes 2 por ese vial, te permite tener un costo por pacientes de 2,500 pesos de insumo. Y si tú lo vendes a 5,000 pesos, ingreso bruto, tendrías un margen bruto de 2,500 pesos, es decir, el 50% del precio que le cobras al paciente es de utilidad bruta, del cual vas a descontar la jeringa, el tiempo, la renta y todo para llegar a tu utilidad meta. Eso te da un factor multiplicador. Si divides 5,000 entre 2,500, te da un factor de 2. Normalmente aquí estás viendo una realidad. En rellenos o exosomas o hilos, ese número tiene que ser una constante. Es decir, si vas a un Suburbia o si vas a un Palacio de Hierro, hay congruencia entre las marcas y los precios. Pues es igual contigo. No puedes ofrecer una cerveza muy cara y un vino muy barato si eres un restaurante. Sería incongruente. Así que el principio de congruencia, que concluiremos con eso el día de hoy en un momento más, te debe de decir si mi factor es 2 o 3 o 4 o 5, el que sea.
Ese tiene que ser congruente, es decir, proporcionalmente mi relleno, mi toxina y mis otros procedimientos costar en la misma proporción, lo mismo al paciente. ¿Ok? Después será tu problema de saber qué marca usas, a qué precio lo compras, pero una vez fijado ese ejercicio de abajo hacia arriba, bottom up, te permitirá tener una especie de congruencia con tu tarifa. Entonces, si el Golden Ratio que vimos con el doctor Anel de la Peña, el famoso número de Fibonacci, el Phi, es de 1.618, el famoso número Phi que aplica en muchos mundos, el Golden Number para ti, lo llamé el Golden Number mi número, no el Phi, tiene que ser algo muy congruente. ¿Y cuál es? Pues sugiero que no sea menor de 1.5, lo que te cuesta multiplicado por 1.5, que es lo mínimo que le vas agregando en conocimiento, mano de obra, insumos, tiempo y todo lo que aprendiste en destreza, hasta el infinito. Básicamente, no hay techo en el precio de un reloj, no hay techo en el precio de un servicio de consultoría, el que sea, no hay un precio en un servicio de salud hacia un techo arriba. En cuanto a farmacia y producto, ahí es mucho más fácil, porque ahí vas a trabajar en base a márgenes según lo que te dan los laboratorios, y ya te sugiere el laboratorio Auvernia un precio sugerido al paciente, del cual no se puede bajar, porque sería alterar un precio de mercado y no lo queremos, pero de ahí para arriba también tú le fijarás tu ganancia, pero en promedio, entre el 2 y el 40% es lo que te ofrecen las empresas como nosotros dentro de los parámetros más altos, otras empresas de los parámetros más bajos, según si venden o no marcas exclusivas, pero siempre tiene que ser competitivo con mi mercado objetivo. Igual, no puedo vender una marca con un costo y un precio que sea incosteable para mi público objetivo. Y en cuanto a promociones, ¿qué haría? Pues yo creo que las promociones se rigen en la ley de mercadotecnia por tres cosas. Una límite en el tiempo. Si promueves algo y dices está en promoción, empieza un día y termina un día. De un porcentaje razonable, no vendes sofás, no vendes muebles. No es como la mueblería que te dice le aplico un 70 de descuento. Quien vende su producto o servicio con un 70 de descuento, salvo caso especial, se llama un remate, se llama obsolescencia o se llama que tu precio de lista no fue bien fijado o fue un precio engañoso para venderte un descuento. Y aunque la neuroventa aplique ahí, sugiero que en servicios de salud no ofrezcas descuentos tan altos porque es perder ahí la congruencia de que un doctor no se malbarata. Y también con reglas muy claras de participación, de límite de compra, de número de veces que lo puede adquirir, porque lo que no quieres es causar, obviamente, una desvirtuación, una reventa de eso. Quería tocar contigo en este bloque de precios el tema de rentabilidad. Es importante que empieces con tu contador a trabajar esto. ¿Cuánto me cuesta algo? ¿Cuánto lo vendo? Márgenes de productos de farmacia y costos de procedimientos, análisis de tus costos fijos y variables, es algo que has hecho en el curso de Raúl Galindo, que has visto en el curso de Christian Hauswald o de licenciado Terrazas, refiérete a los otros videos en el canal de YouTube, pero cada servicio, cada producto tiene su tamaño y tiene su rentabilidad. Por ejemplo, si 1 fuera toxina, 2 relleno, 3 láser, 4 consulta y 5 y digamos hilos, pues tú ves ahí que hay que cruzar esas dos cosas. ¿Qué tan rentable es el producto o el servicio? ¿Y cuánto vendo de cada uno? Puede ser que vendas muy caro una cosa en tu tienda Liverpool o Palacio, pero vendas una al mes, una tele de 600,000 pesos, de 10,544 pulgadas, no vendes una diario. Pues igual en tu consultorio puede ser que una cirugía, cara, cuello, cuerpo, implantes, si eres cirujano plástico, o un paciente que llegue para hacer un full face, no te llega uno por minuto, pero sí hay servicios que se ofrecen al por mayor, que se ofrecen diario en tu consulta, así que vas organizando por rentabilidad, por número de ventas y lo cruzas, y eso te dice
cuál es la rentabilidad potencial, y eso es un tip que te damos. Una vez que he fijado tu precio, una vez que he obtenido tu margen y entonces tu porcentaje de ganancia, una vez que sabes qué tan grande es la demanda de cada cosa, puedes empezar a jugar. No hay nada peor que trabajar en balde. Repito, el servicio de salud no tiene un fin de lucro, pero al final tu servicio de salud ofrece una retribución económica que sí implica lucro para seguir invirtiendo, seguir actualizándote y seguir haciendo las cosas más placenteras, más eficaces, más seguras para tus pacientes. Así que a la derecha estás viendo el tamaño que incluye el número máximo de ventas y te das cuenta que hay mucho mercado para exosomas que me cuesta relativamente accesible, que me permite tener un súper resultado con alta seguridad, pero al mismo tiempo que tienes una ganancia bastante alta. Eso te permite trabajar con conciencia y no estar diciendo al final del mes, sé que ingresé, sé que me fue bien, pero no saber de dónde ni por qué. Así que desarrolla tu plan, porque ese plan de rentabilidad potencial, cuando tú tienes ahí muy marcado de forma avanzada, las clínicas que tienen varias sucursales lo suelen hacer. Tú lo has seguramente hecho. De mi clínica o mi consulta, ¿cuánto tienes? Si mi paciente va a pagar de inmediato, si le ofrezco para ese precio, facilidades de pago, facilidades de desembolsar ese dinero en una o varias exhibiciones. ¿Y cuál es la utilidad anual del cliente de refrigerador o de salud? Porque aquí finalmente no importa lo que vendas, importa que lo tienes que tener muy consciente, si es en un solo pago o en pagos semanales, de qué tanto se reduce esa famosa utilidad. Así que hagas la segmentación y vamos a llegar a eso. Por ejemplo, tienes estrategias de un precio bajo enfocado a la clase alta. Yo voy por hacer volumen con gente que sí tiene dinero. Hay gente que vende a la clase alta productos de precios bajos. Hay servicios y hay consumo de productos y servicios para la clase alta. No todo lo que compra alguien con poder adquisitivo se reduce en marcas. También utilizan cosas de un aceite para la cocina y otras cosas que pueden ser de alto volumen. O un precio bajo enfocado a la clase media, un precio medio alto para enfoque a la clase alta, o un precio alto enfocado a la clase media. Y ahí vas poniendo por rentabilidad, por nivel socioeconómico y por el precio al cliente por unidad de venta. Y vas cruzando, ¿qué quiero ser? Quiero ser más el Palacio, quiero ser más Coppel. Quiero vender a mayor gente con financiamiento y los dos se valen. Aquí no hay ningún desprecio por quien escoge uno de los dos. México da en su segmentación de edades y de poder adquisitivo para que tu posicionamiento y tu segmentación en base a tu precio o tu rentabilidad sea escogido en conocimiento de causa. Así que esas estrategias te permiten decir y definir unos objetivos que sean congruentes, que sean accionables para llevar a cabo tu estrategia. Y ahí llegamos a la famosa ley de atracción. Oye, si quiero tener mucho éxito, tengo que cobrar barato. Pues no, hay gente muy taquillera, como Starbucks, que vende el café más caro de México y sigue la gente haciendo cola. Así que entiendas cuál es el principio y la ley de la mercadotecnia que conlleva el precio y el valor, la ley de atracción, la ley de convencimiento y la ley de retención. Y si quieres atraer pacientes y que lleguen a tu consulta, a tu clínica, a tu conjunto de servicios y a la oferta que propones, si los convences de quedarse contigo y de hacerse el procedimiento, la consulta, de invertir en los procedimientos y en los productos que les proporcionas y los retienes, los amarras, pues te va a permitir tener con un precio alto, un precio bajo, un alto valor, porque le diste valor a las cosas. Así que tú, egresando de esa generación de medicina, te recordarás ahí sentada, ahí sentado, pues tú sabrás que pues yo creo que estás por ahí, pero 10 años después, ¿qué te diferencia? ¿Cómo te ves? ¿Cómo me hago distinto en la percepción del mercado, que es una bata más, una bata menos? Recuerda, el posicionamiento que tú tienes como doctor intrínseco, doctora, se puede haber inspirado de esa ley de marketing de los años 70, que se llama los 4 P's. El producto, la plaza, la promoción y el precio. Y veíamos ahí que el precio era la decisión del precio óptimo que redondea mi mercado y hace el bien servicio más atractivo.
Eso era el pensamiento setentero. Fijaba mi costo, mi precio y ahí me iba. Y seguramente tus papás, si fueron médicos, o tu familia, o tus maestros, o con quien aprendiste medicina, así funcionaban. Ahorita estamos en las 4 Cs. Las Cs se volvieron Customer Value, el valor para mi consumidor, para mi paciente. La conveniencia, por eso le entrego sus medicamentos en casa, para que no recurra a tantas farmacias en surtir su receta. La comunicación, ¿cómo establezco ese vínculo de comunicación con mi paciente? Si hago un Instagram Live, si le doy value for money, veremos eso al final. Y el famoso precio se vuelve cost to customer. El consumidor hoy ve el precio en su entorno global. No es nada más el costo de la consulta, lo que desembolsa. Es el entendimiento del costo total que representa para él y si hace sentido o no, con valor o no, incluyendo el tiempo que tomo en ir a ver a mi doctor, de estacionarme, de subirme, la energía, la lata y todas esas cosas. El sacrificio de no ir a otra cita por ir con mi doctor, el tiempo en sala de espera, son factores de decisión de qué precio estás dispuesto en pagar o no. Así que recordando las 4 Ps, 4 C son la base del precio versus el costo. El precio es una contraprestación monetaria de mis productos y servicios, pero el costo es el esfuerzo o la erogación que requiero yo como paciente para llegar a atenderme, o el sacrificio adicional que tengo que hacer. ¿Y cuáles son las facilidades que facilitan mi pago y la forma de ese precio, así como las promociones que cubrimos hace rato? Esa lámina espero te sea muy útil. Así que ves farmacias, por ejemplo, ¿quién te da más por menos? Pues algunas farmacias con monederos electrónicos. Farmacia del Ahorro es lo mismo, pero más barato. Y si vas por otras, tengo de todo, pero soy más caro. Así que tú sabrás qué tipo de farmacia a la cual acudes tú como paciente. Así que, ¿qué quieres ser como tipo de farmacia, consultorio, clínica para tus pacientes? Porque tu posicionamiento se traduce en atraer pacientes, generar su confianza y seguridad, que es lo que tú le vas a dar con el precio que tú establezcas. Superar las expectativas de su customer experience, de su experiencia como consumidor. Mantener su total satisfacción a lo largo del tiempo, que es lo más difícil, no cumplir una vez, cumplir siempre, así como generar recomendación, el poder de ser tu paciente, tu vocero. Tu mejor publicidad es tu paciente y lograr así una lealtad total a lo largo de generaciones de pacientes donde, como lo viviste, a lo mejor pues acabas tú operando, si eres cirujano, pues a las hijas o a las nietas, si tienes chance, de quien empezaste a atender cuando saliste de la residencia. O si eres dermatólogo, médico especialista, de tener esas 3 generaciones que vienen juntas a la consulta a embellecerse contigo o atender sus lesiones cutáneas. Así que cuidando las arcas, que es lo más importante, una vez que lograste tu precio, una vez que lograste tu ingreso, pienses en utilidad. Lo hemos visto hace un momento, te lo recuerdo, la utilidad es lo que te queda con realmente lo que te cuesta después del costo variable y los costos fijos. Si no eres capaz de determinar una rentabilidad, lo que no se mide, lo dijimos, no existe. Así que terminando con mi precio, terminando con esa plática del día de hoy para ustedes, quiero recordar 3 principios básicos para ti, doctor. Las tendencias del mercado que te permiten establecer tu precio son abismales. El mercado latinoamericano y mexicano de belleza y salud crece, la demanda está a la alza. La oferta médica es escasa, no hay más doctores. El ENAR no capacita más especialistas proporcional al incremento poblacional según el INEGI, al incremento del poder adquisitivo, que nos guste o no, hay una clase que creció su poder adquisitivo, ni a la demanda real global, porque ¿qué sucede? Hoy tu servicio es global, vienen contigo pacientes latinoamericanos que están del otro lado. No dudo que tú tengas siempre también, puede ser, no nada más en Ajijic, en Cancún, en Puerto Vallarta o en San Miguel de Allende, atiendes a pacientes extranjeros que prefieren atenderse en un servicio de salud mexicano privado, pagando el precio total
pero logrando tener ese beneficio, ese valor por su dinero. Y recuerdas, estás en un negocio de márgenes altos y eso es sumamente importante. En una tienda Louis Vuitton no se escatima. Segundo factor de precio, la congruencia. Seas congruente. La congruencia de que todo respira congruencia. Si cobras caro, das mucho valor. Se vale cobrar muy caro, se vale ser el Mercedes, pero en una agencia Mercedes no atiendes al cliente como lo atiendes en una agencia de una marca de menor costo. Es súper importante no perder el poder de la congruencia. No nada más congruencia personal, que lo vas a ver con Bruno Reinal en sus cursos de mindfulness, pero también la congruencia tuya, de tu entorno, de tu personal y de todo tu consultorio, sala de espera, cubículos, calidad de correos, permanencias de horarios abiertos, todo lo que tiene que ver con, si ofreces un servicio caro, tienes que dar un servicio muy bueno. Y para terminar, el value for money. Si dijimos que el mercado crece solo, si dijimos que hay márgenes rentables, que no hay la cantidad de doctores para atender a los pacientes, por eso hay tanta gente no doctor que empieza a querer agarrar una parte de ese pastel de yo, amiguita, te voy a decir, y qué tal suplemento, y tu health coach, y tu entrenador del gym, y toda la vorágine de gente que empieza a opinar sobre COVID-19, cómo fortalecer tu sistema inmuno y otras cosas. Haz las cosas bien. ¿Qué quiere decir? Value for money. No escatimes en nada del servicio, del tiempo y de la atención que le vas a dedicar a ese paciente que es tu cliente. Así que con eso quería concluir ese módulo de cómo fijar mi precio. Espero que te ayude. No hay respuesta, porque cada caso es individual, cada persona se siente o no cómoda con eso, pero sí recomiendo que hagas primero tu introspección, que primero cheques quién eres, qué haces y el para qué haces las cosas antes de fijar tu precio. Y no nada más dejarte ganar ni por la ganancia, ni por el precio del mercado, porque tus amigas egresadas de la escuela o porque quien sea. Tú quieres estar trabajando realmente bajo principios que te hacen a ti confortable y felices. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por haberme escuchado y si hay preguntas, ahorita las contestamos. Gracias a ti. Hola, Manuel. Hola, Diana. Nos preguntan si les puedes recomendar algún tipo de libro relacionado a este tema, de cómo fijar nuestro precio. Mira, como tal, no hay libros que hablen de eso para doctores. Hay libros que hablan de valor, hay libros que hablan de economía, los mandaremos en privado, si tomamos los datos de las personas. Hay sin duda un número de bibliografía que habla de la economía. Inspirarte de la economía te permite entender algo que tú no estudiaste. Y cuando entendiste esas leyes económicas de oferta y demanda, entenderás mucho mejor que tu precio depende también de esos factores. Ahora, yo recomiendo más algunos cursos sobre justamente esa cuestión de finanzas también para evaluar mis costos también. Y ahí hay varios libros que hablan de cómo emprender, cursos de emprendimiento, que te permiten, partiendo de tu costo, estar confortable que si ofreces con un factor multiplicador de 2, cualquier producto multiplicas por 2 y das esa instrucción a tu contador, el fijar tu precio te va a dar tranquilidad emocional que le ganas, digamos, proporcionalmente lo mismo en todo. Entonces, con gusto, libros de emprendimiento y libros de teoría económica son los mejores. Como fijar mi precio para doctor, ojalá hubiera existido un libro, porque lo hubiera leído yo antes de dar esa plática. Súper. Bueno, también tienes unas felicitaciones, pero tenemos otra pregunta. Se preguntan que qué factores externos deben evaluar considerando ahorita la situación del COVID. O sea, entre que fijar el precio y dar promociones. Yo creo que hay una ley que acabamos de describir de oferta y demanda donde sin duda todos hoy tenemos que ser comprensivos con el cliente. Y si nosotros laboratorios te ofrecemos esas facilidades de pagos, no te hemos
cobrado intereses moratorios, si te hemos dado la capacidad de seguir comprando aún en cantidades menores, tú tienes que hacer lo mismo con tu paciente. Sin duda, estrategias de promociones tienen que ser ahorita de rigor, con las limitantes que dijimos, limitadas en el tiempo, limitadas en su alcance y siempre bien claras, concisas y explicadas, comunicadas al público, al cliente. Si no hacemos esto, caeremos entonces en malbaratarnos o empezar a competir. Y si miras demasiado la oferta a la demanda, olvidas tus costos, ¿qué te hace feliz a ti y a quién? Entonces yo sugiero algo ahorita en este tiempo de COVID. Realmente, valora quién es tu cliente leal, tu cliente que te ha aportado valor, el que te recomendó en el barrio sin que te acordaras conscientemente, la paciente que el primer día que abriste consulta presencial se apuntó. Esa gente, sin caer en promociones, sin caer en descuentos, dales valor, dales algo que les va a hacer sentirse únicos, que les va a hacer sentirse como ahorita en ese espacio que tenemos contigo, valorados, el cual van a seguramente apreciar. Y entonces vas a reforzar en ese tiempo de crisis el bonding, esa relación con tu paciente cliente, el cual te va a llevar a pasar esa crisis menos mal o mejor que otras y otros médicos, podremos decir. Saludos a Perla, saludos a Héctor Varela, saludos a Mirta, saludos a los que se han conectado y gracias por haber estado el día de hoy conmigo. ¿Otras preguntas, Diana, para concluir? Listo, esas fueron todas. Muy bien, pues nos quedamos a tu total disposición. Fueron, espero, unas destilaciones ahí del alambique de Auvernia, unos tips, unas cosas que obviamente la repetición será para ti. Esta plática no estará disponible para obviamente nadie más y menos tus pacientes. Así que en ese espacio de amigos queremos siempre compartir lo mejor. Gracias, Diana, gracias al equipo. Nos vemos mañana a las 7 con la doctora Paola Castañeda, que nos va a acompañar para hablar de novedades de filtros ecológicos o cómo hacerte bien a ti como doctor, a tu paciente, para su fotoprotección y prevención del riesgo de cáncer, pero también al planeta, a la fauna y a la flor, y Dios sabe que México es un país que vive y depende de la misma. Y también el día jueves estaremos con el doctor Balmori a la 1 de la tarde, otro día, misma hora como el día de hoy a mediodía, para ver hilos de sustentación corporal. Nos lo pediste y te lo pusimos a tu alcance. Gracias, equipo, gracias a todos, ha sido un enorme gusto estar aquí. Felicidades por seguir aguantando ese maratón, equipo, y tú, doctora, que estás conectada y conectado. Un pensamiento a todos los que siguen en área COVID. No ha remitido, estamos para todavía un buen momento con eso, en esa nueva o en esa realidad sencilla. El proceso de adaptación al cambio es grande, así que no te malbarates, no te presiones de más el negocio y las consultas van a volver y te garantizamos que con la calma, pues la tempestad es más leve y hay que aprender a bailar debajo de la lluvia, dice un viejo proverbio indio, así que vamos a tratar, como decían los navajos en Estados Unidos, a mal tiempo, aprende a bailar bajo la lluvia. Auvernia Oficial, como siempre, en Facebook, en Instagram y en YouTube a tu disposición. La repetición más tarde por ese canal y en modo privado. Gracias al equipo, gracias a Adriana, gracias Dianita, gracias a Pancho y a Brandon en la parte técnica, gracias Yair, y gracias a ti sobre todo por ser todavía fiel en esta semana 17, primer día, lunes 20 de julio del 2020. Muchas gracias y hasta luego.